Jesucristo. ¿Cuánto creen que Él es santo? Gloria a Dios. Qué lindo es adorar a Dios. No pararíamos hoy, cuando estamos agradecidos con el Señor, no pararíamos de adorarlo. Ay, aleluya. Aleluya. Desde que comenzó la escuela dominical, desde que comenzó, sentí la presencia de Dios hasta este momento. Yo no sé cuánto sienten la presencia del Señor. Él está en este lugar. Dios me hablaba de intercesión, que tú y yo somos intercesores del Señor. Y el Señor hablaba en mi vida esta mañana. Y la iglesia fue establecida por Jesucristo. Jesucristo estableció la iglesia. Y somos una pieza importante en las manos del Señor. Jesucristo estableció la iglesia para traer salvación. Y vemos que en el Antiguo Testamento dice en Génesis capítulo 18, versículo 20, hablamos de un hombre llamado Abraham. Hablamos del Antiguo Testamento porque Dios me decía, habla del Antiguo Testamento, pero yo también soy Dios del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de una historia que dice que entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando Dios está hablando, el mismo Dios habla con Abraham. Abraham era amigo de Dios. Diga el que está a su lado: Abraham era amigo de Dios. Tenían una relación. Ahora el Señor le habla a Abraham a través de los ángeles. Porque cuando Él enviaba el ángel, era el ángel que está delante de Dios. Y cuando los ángeles descienden a Sodoma y Gomorra, antes de hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra, llegan a donde Abraham. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y los ángeles le dicen a Abraham que el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado a la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios hablaba a mi vida que el pecado de este municipio ha subido a la presencia de Dios. Y Dios no está agradado con eso. Dios está enfadado con esto. Porque el pecado ha subido a la presencia de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta al que tiene el cargo de este municipio, al que está al frente de este municipio, que en su efecto es el alcalde. Si un mandatario no tiene una visión clara de un pueblo para llevarlo a la bendición, si no tiene claro eso,
de guardar el pueblo. Pero si vemos que este hombre que está en evidencia, que está en ese cargo que Dios se lo dio, y está llevando al pueblo a la idolatría, a adorar a dioses no verdaderos, entonces Dios va a traer juicio sobre su vida y a su nombre, porque Él es el responsable de este pueblo y sobre Él reposa la responsabilidad y a su nombre. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y decía, y oraba a un familiar tuyo, familiares míos, que se van a idolatrar, que están allá, que no les bastó noche, ni les bastó en el día, ni le bastó la noche, porque no se han acostado y ya están pensando en hoy. Cada día el pueblo va al pecado, a lo malo. Esto era Sodoma y Gomorra. Era tanta la idolatría y el pecado que había subido a la presencia de Dios la maldad de ellos. Cuando hablaba con mi pastor general y hablábamos del libro de Romanos 1 en adelante, cuando enseña que Dios los lleva a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, son gente que no han aceptado a Dios y Dios mismo los entrega a esas pasiones vergonzosas por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios. Por eso ustedes que ha aumentado el lesbianismo y el homosexualismo, ha aumentado no solamente en nuestro municipio, sino en el mundo entero. Eso va en contra de los principios de Dios. Y aunque el hombre establezca leyes, aunque lo coloque delante de Dios, no es aprobado. Delante de Dios no es aprobado una persona que no está en su uso natural. Porque Dios hizo hombre y mujer, los hizo el Señor. Dios no hizo homosexuales, ni hizo lesbianas, ni heterosexuales, ni travestis, y todo lo que le quieran colocar, como lo quieran maquillar. Dios no hizo eso. Y a su nombre. Usted ve ahora, salen que los desfiles y para la gente es algo normal, y salen los machorros y toda gente se va a ver hombres con las tangas metidas entre sus partes. Hermano, ¿eso qué? Eso está fuera. Dios está enfadado. Y el juicio de Dios como hombre de Dios viene para ciénaga, viene juicio del cielo. Escríbalo. Porque cada día, dependiendo la persona que esté a cargo del municipio, así será la humanidad.
Porque cuando Nínive, que Dios iba a destruir a Nínive, porque hablamos de Nínive y Sodoma y Gomorra, pero Dios destruyó otras naciones. Y usted ve a Nínive, y la palabra de Nínive era de juicio. Y el rey de Nínive metió a todo el mundo en ayuno y oración. Dice la Biblia que hasta los animales ayunaron. Y la ira de Dios se detuvo. Pero cuando tú y yo vemos que le predicamos y le hablamos a la gente, y cada día le hablamos y la gente no quiere escuchar, la gente quiere ir cada día más a la maldad, al pecado. Y aún familiares nuestros. Y usted dirá, pastor, usted lo dirá con autoridad, y usted dirá que quizás familiares hasta míos se perderán. Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar a Dios y a su nombre. Vamos a la palabra. La palabra es el mismo Dios que habla. Versículo 21. Descenderé ahora. ¿Quién va a descender? Dios. Si Dios, Él está en el cielo y Él está mirando lo que está pasando aquí en este municipio, ¿y qué es lo que se está moviendo? Dios no es sordo ni es ciego. Y a su nombre. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Ay, ay, ay. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Dios tiene los ojos puestos sobre Ciénaga Magdalena. Dios está mirando a la gente que está aquí en este municipio. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Escuche esto. Fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Alguien tiene que estar delante de Dios. Cuando tú y yo estamos delante de Dios, Dios te habla. Dios te advierte. Ok, sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de prosperidad, sí, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y cuando tú estás delante de Dios, cuando yo estoy delante de Dios, Dios envía su voz, Dios envía su ángel para hablarle a su pueblo, para guardar a su pueblo, para cuidar a su pueblo, porque el pueblo es de Él. Abraham estaba delante de Dios y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío, porque la gente cree que Dios es injusto. Dios no opera como operas tú, ni opero yo. Es como cuando nuestros hijos, nosotros le dejamos pasar a nuestros hijos muchas cosas, pero Dios no. Por eso yo a mis hijos, mi esposa, Dios, si me porta el hijo, no le dejo pasar nada. Porque Elí, dice la Biblia, que le dejó pasar a los hijos todas las
sinvergüenzura que ellos hacían y todo el pecado que ellos hacían siendo un sacerdote. Y Dios mandó una palabra del cielo y le dijo: no espiaré más la casa de Elí. Y maldijo la casa de Elí, y murieron sus hijos y también Elí. Y a su nombre. Y empezamos a decir: ¿pero qué, pastor? Usted hoy viene con una palabra de juicio. Vengo de parte de Dios con una palabra de juicio para este municipio. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo único que puede cambiar es que la gente se arrepiente y se convierta. Pero Dios me dijo que iba a traer juicio. Si no se arrepienten, traeré juicio. Y usted lo verá aquí reflejado. Hasta familiares nuestros que van a llevar juicio si no se arrepienten. Y a su nombre. Y usted dirá: ay, pastor, Dios es un Dios perdonador. Sí, es un Dios de misericordia. Sí, pero cuando tú lo aceptas, te arrepientes y te conviertes y te apartas de lo que a Él no le agrada. No podemos vivir una vida doble. No podemos vivir una vida al ser el cristiano a medias, o con un pie aquí y el otro en el mundial. O no voy al Caimán, pero me lo veo por el celular. Ay, ay, ay. Pero no voy aquí, pero me late el corazón todavía. Ay, ay, ay. Y Dios conoce los corazones y escudriña los corazones. Y a su nombre. Y Abraham le dice al Señor: destruirás al justo con el impío. Eso es imposible. Dios es un Dios que no se le pasa nada. Le pregunta a Abraham: Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Es imposible, aunque vengan los juicios de Dios y la iglesia permanezca en la presencia de Dios. Dios guardará a sus hijos, Dios guardará a su pueblo, Dios guardará